A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua, Cristo Jesús. Así lo conocemos, dándole gracias al Padre. Por eso te invito que en forma de oración digamos: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado el Espíritu Santo al Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre vamos a compartir tu palabra. Juan 14, 26 nos dice que el Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que tú nos enseñaste. Amén. La respuesta de esta consigna, ¿por qué el cristianismo va a desaparecer?, le juntamos dos piezas, dos títulos, dos textos bíblicos: Génesis 5 y Juan 14. Primeramente, Génesis capítulo 5, 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Juan 14, 6 dice: Jesús le dijo, Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a hacer el desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros, y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Seguramente que sí. Amén. Muy bien, ahí estamos, queridos. Estaba fuerte, ¿verdad? Yo digo: Señor, cuando estaba preparando, ¿cómo hacemos? Porque ¿cómo que el cristianismo va a desaparecer? Y vemos cómo el Señor ya en Génesis hace desaparecer a alguien que creía en Él, lo cual significa que nosotros también vamos a desaparecer porque creemos en Dios. ¿Y cómo vamos a desaparecer? Por eso esta enseñanza está dividida. Esta va a ser parte 1 y va a haber una parte 2. Entonces, solamente esta parte 2 creo, según el Espíritu me marque. Pero primero tengo que explicar el significado de camino, porque en Génesis 5:24 vemos a Enoc, séptimo hijo de la descendencia de Set. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Entonces, ¿quién desapareció? Desapareció alguien que creía en Dios. ¿Y cómo que desapareció? Sí, no vio muerte, desapareció, se lo llevó Dios. Y aclara: porque se lo llevó Dios. Ahora nosotros los cristianos, yo lo miro a mi querido Mauro, ¿no estamos esperando la próxima venida del Señor? La respuesta es sí. ¿Y acaso la Biblia no dice que vamos a desaparecer? La respuesta es sí. Entonces, ¿por qué el cristianismo va a desaparecer? La respuesta es porque nos va a llevar Dios. Entonces ya no va a haber más acá en la tierra congregaciones, gente que predica. Ya vas a dejar de quejarte que otra vez tengo que ir el domingo a la iglesia, porque el que se queja se va a quedar acá y va a vivir la gran tribulación al 100%. En cambio, los que creemos en el Señor, los que esperamos su venida, vamos a desaparecer. Entonces, ¿por qué el cristianismo va a desaparecer? La respuesta es porque será llevado el Espíritu Santo. Por eso en Mateo 25, las 5 imprudentes que fueron a buscar ya del Espíritu, buscaban el aceite y ya no encontraron más aceite, y luego no entraron a las bodas. Ya no va a haber más nadie acá en la tierra. Solamente hay una gracia que será dada en los últimos tiempos, que nos marca el Apocalipsis 11, de gente de Israel, como estos dos profetas que teológicamente dicen que va a ser el profeta Elías y Moisés, que van a volver y que van a predicar. Pero después también la Biblia nos habla en Apocalipsis también de los 144.000 sellados de Israel, que ellos serán los únicos que van a poder predicar y nadie los podrá matar. O sea, todo un tema bastante delicado para entrar a profundizar en esa área. Solamente lo estoy diciendo así un poco por encima, porque hoy vamos a hablar de otro tema que está relacionado justamente con lo que acá dice estos dos textos. Ustedes observen que en los dos textos se usa la palabra camino,
Pero ustedes observen que en una se utiliza la palabra camino con acento y en la otra se utiliza la palabra camino sin acento. Entonces vamos a buscar el significado, ya que del hebreo y del griego. ¿Por qué? Porque estoy leyendo Génesis, que es la Biblia tomada del hebreo, y estoy leyendo Juan 14, que es la Biblia tomada del griego. Entonces, Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Juan 14:6, repito, el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, que nadie va a venir al Padre si no es por Él. Significados. Primeramente, la palabra camino, caminó con acento y camino indicando que alguien está con Dios, y caminó sin acento indicando a través mío, caminen conmigo para llegar a la vida eterna, para llegar al Padre. Entonces el hebreo se pronuncia como, escuchen esto, no es halak, es halak. ¿Vieron que utilizan halak? H-A-L-A-K. Escríbanlo o búsquenlo en los libros de teología, en las redes sociales, o si tienen libros de idiomas. Del hebreo, halak. ¿Qué significa esta palabra? Significa caminar, que es igual a andar en una relación continua y comunión con Dios, su creador. Entonces, ¿qué significa esto? Que Enoc tenía una relación continua y tenía una comunión con Dios, que era su creador. Es muy importante esto. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener ese andar, esa comunión, ese caminar, esa relación. Yo en esta parte siempre recuerdo cuando uno es niño, está en la escuela, y desesperadamente nos preparan para hacer la primera comunión. Vamos a hacer la primera comunión, vamos a hacer la segunda comunión, la primera comunión. Entonces, cuando uno termina de hacer la primera comunión, ¿qué les pasó? Por fin termino, no quiero saber más nada, me cansó este tema de la Biblia y todo eso que no entiendo. Y resulta que es una mala enseñanza querer hacer a alguien que tenga una primera comunión, porque no existe primera comunión para el creyente. Para el creyente existe la comunión de todos los días. ¿Con quién? Con nuestro Señor y Creador. A nuestros hijos tenemos que enseñarles que la comunión para con nuestro Señor y Creador tiene que ser de continuo, tiene que ser permanentemente para lograr tener el acceso a la vida eterna. Esto significa del hebreo, se pronuncia como halak. Ahora del griego, que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad de la vida, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Del griego se pronuncia como odos, que tiene acento en la O, odos, que es igual a un modo de vida, senda, camino para llegar a Dios. O sea, modo de vida. Es decir, ¿cuál es Dios? Lo que Jesús estaba diciendo en Juan 14:6, entonces, mire, ustedes tienen que tener un modo de vida como yo lo tengo con el Padre, esa comunión. O sea, ustedes tienen que caminar en oración, en obediencia, y hacer lo que yo les digo. Yo soy el camino, mi forma, mi modo de vida le está marcando a la humanidad llegar al Padre. Yo soy el que me abofetean y pongo la otra mejilla. Yo soy el que cuando tengo una duda voy al monte de los olivos y oro, digo: Padre, aparta de mí esta copa y que no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Yo soy el que a los enemigos los perdono. Yo soy el que le brindo amor a la prostituta. Yo le brindo amor a un tipo como Mateo, como Zaqueo, los recaudadores de impuestos, los chantas. Pero este es el Mesías. Si fuese el Mesías, sabría en qué casa entró. Entonces nos preocupamos nosotros los pastores en qué casa entramos o con quién hablamos, cuando en realidad el Señor se sentaba a la mesa de cualquier individuo, mayormente de los mayores pecadores, para ayudarlos, porque Dios es amor, para sacarlos de ese estado de mentira, de culpa, de mentira y de trampa satánica que te llevan a una forma de vivir desordenadamente. Por eso, si ustedes observan cuando leen Lucas capítulo 19 y va a la casa de Zaqueo,
que era un hombre muy criticado por el pueblo porque le había robado mucho dinero a todo. ¿Qué termina diciendo él? Termina diciendo, el Señor primeramente dice, ha venido la salvación a esta casa, pero ¿qué dice luego Zaqueo? Dice, voy a devolver multiplicado por 4 lo que he robado. Entonces entra el Espíritu Santo, entra el arrepentimiento, entra la bendición, la presencia de Dios. Y si Dios no lo hubiese visitado a este chanta, y iba a seguir siendo chanta y su descendencia también. Entonces es muy importante que nosotros los pastores a veces nos preocupamos mucho por predicar solamente en la iglesia o en la radio. En realidad la iglesia, la oveja, la Biblia dice, dejamos las 99, que es dejar a la que pastoreamos, para ir detrás de la que está perdida. Entonces, yo cuando vengo a predicar a la radio trato en lo posible y le pido al Señor que me oren los que están perdidos. Porque si me están escuchando aquellos que ya se están congregando, a mí no me sirve de nada, porque ustedes ya son salvos, ya están en la congregación, ya están siendo edificados, tienen sus pastores. He tratado de ir a iglesias, a radios seculares, pero no me han dejado predicar. Entonces, no es tan fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo predico en una iglesia mundana, ¿quiénes son los que me van a escuchar? Aquellos que están escuchando todo tipo de música que habla de adulterio, de fornicación, de fantasías animadas de hoy, de donde se hacen la película, y a eso tenemos que tratar de ayudar. A esos son los que tenemos que tratar de rescatar. ¿Sí? Un pastor va a salvar más alma perdida no yendo a una iglesia, sino yendo a una bailanta a predicar a los que están perdidos en la bailanta, hablarle de Cristo, y no va a ser fácil. Pero sí podés decirle a esa persona, hoy el Señor te ha venido a buscar. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso, si ustedes observan, hace 2 martes, y está en YouTube, buscan la prédica en Clase Bíblica Ferreira, Almas Sabias. Ya habíamos usado un texto bíblico que nos llevó a la enseñanza de las personas sabias que salvan almas. Entonces, queridos hermanos, todas estas piezas que estamos juntando son muy importantes para cada uno de todos nosotros que estamos escuchando. Entonces, la palabra camino del griego ya es odos, que es igual a un modo de vida, senda, camino para llegar a Dios. Para eso tomen nota, tenemos que viajar de nuevo a Génesis capítulo 5. O sea, volvemos de nuevo a Génesis capítulo 5, a donde habíamos arrancado con Enoc. Pero ahora vamos a leer el versículo 23. Ahora hay una pregunta acá. Quiero que ustedes escuchen, porque miren cómo la Biblia es sabia, el Espíritu es sabio y Dios es sabio y nos da sabiduría. Si yo le pregunto a Mauro, ¿cuántos días tiene el año, Mauro? Él me va a contestar 365 años. Ahora le miro a Mauro, ¿cuántos años cree usted que vivió Enoc? Y la respuesta es Génesis 5:20, dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Ahora, ¿desapareció Enoc? Sí. ¿A los cuántos años desapareció Enoc? A los 365 años. ¿Por qué? Porque se lo llevó Dios. ¿Cuántos son los días nuevamente? 365 años. Por lo tanto, ¿qué está diciendo? Lo que dije al principio, la comunión con Dios, ¿cuándo es? ¿Ahora fin de año o de enero a diciembre? La respuesta es de enero a diciembre, todos los días del año. Entonces, Enoc, ¿por qué fue llevado? ¿Por qué desapareció? Porque la consigna es, ¿por qué el cristianismo va a desaparecer? Porque Enoc desapareció. Y lo que creemos en Dios vamos a desaparecer, pero para bien, porque este mundo va a entrar en guerra total y va a haber terremotos, pestes, maldad. Es más, la tecnología va a avanzar, los robots van a... Si yo les predico sobre el tema del Leviatán, que estaría bueno predicarlo, pero no es para que se asusten, es para que se tome conciencia de lo que hay en el mar, oculto en el mar, que se va a manifestar dentro de poco tiempo. Todas esas cosas nosotros no le tenemos miedo, porque sabemos que el que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces nosotros tenemos que ser personas que, conociéndose estas verdades, tenemos que dormir tranquilo, porque el Señor va a venir por su iglesia y vamos a desaparecer de este mundo. El título de la enseñanza es El Camino, así, simplemente El Camino. Así está titulada, El Camino. Entonces vemos acá que no camina con Dios y desaparece. Vemos que el Señor dice, yo soy el camino para llegar al Padre. Pero vemos que Enoc, en Génesis 5:23, vivió 365 años.
Ya les dije, la representación de una comunión con Dios todos los días del año. Por más que alguien levante la mano y dice, pero si hay un año bisiesto, hasta en ese tenés que vivir en comunión con Dios. Ahora, en Apocalipsis, miren, voy a saltar de Génesis 5 a Apocalipsis 22. En Apocalipsis 22 es la última hoja de la Biblia. Y en la última hoja de la Biblia, ¿qué es lo que hay? La recompensa para los que creyeron. Porque ahí dice que, en el versículo 2 dice, y en medio de la calle de la ciudad, está hablando de la ciudad, la Nueva Jerusalén, que la hemos visto descender ya en Apocalipsis capítulo 21, cuando Él hace un cielo nuevo, una tierra nueva, y desciende la Nueva Jerusalén justamente en Israel. Pero es Nueva Jerusalén, dice el capítulo 21, el versículo 21 de Apocalipsis 21, que las calles son diferentes, son calles de oro, y hay muchas mansiones, porque es el reino de Dios reinando en esta tierra. Entonces ya no están más los cielos, hay un solo cielo y hay una sola tierra. Y dice, yo hago nueva todas las cosas, Apocalipsis 22:5. Entonces, si hace nueva todas las cosas, somos nueva criatura. Ya no somos ese, llegó a viejito, o está enfermo, le falta. No, perfectos al 100%, reinando ¿en dónde? En este mundo, sí, porque el mundo que conocemos va a desaparecer. Mateo 24:35 lo aclara, todo va a desaparecer. Pero mi palabra dice no va a desaparecer. ¿Y qué hemos aprendido? Que la palabra de Dios es el Espíritu Santo de Dios, Efesios 6:17. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, ¿qué significa? Tener la palabra, no tener lenguas de idioma para hablar, sino realmente tener la palabra, o nos vamos o también venimos. ¿Por qué? Porque muchos partimos antes, pero esos que han partido dice que van a venir con el Señor. Bueno, todo eso es muy importante. Entonces, en medio de la calle, dice la ciudad, en uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. ¿A dónde te lleva rápidamente? A Génesis capítulo 2, versículo 9, en donde dice que en el Edén estaba el árbol de la vida. Nuevamente tomamos posesión del árbol de la vida, literalmente. ¿Pero qué hace este árbol de la vida? Habíamos dicho que los días tienen 365 años. ¿Pero cuántos meses tiene el año, querido Mauro? La respuesta es 12. ¿Y qué dice acá en el versículo 2 de Apocalipsis 22? Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¿Y cuántos son los meses? 12. ¿Y cuántos son los días? 365. Todas las piezas unidas, hasta con los números nos habla el Señor, queridos hermanos. ¿Y para qué eran estos frutos? Dice, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hay punto y coma, perdón. Al haber un punto y coma, está hablando de los frutos que produce, pero vemos que para la sanidad de las naciones son las hojas. Ahora, observemos un árbol literal. Si sacamos todos los árboles del mundo, ¿qué? ¿Va a haber fotosíntesis? La respuesta es no. ¿Va a haber oxígeno? La respuesta es no. Entonces, no hay capa de ozono. Y si no hay capa de ozono, no hay oxígeno, nos morimos todos. Entonces, vemos que en ese tiempo, ese soplo de ese árbol de vida es un soplo de vida eterna, es una paradoja, una parábola. Nos está hablando en forma parabólica, pero también es literal. Ese es el tema, es literal y parabólico para que lo entendamos. Por eso, cuando en Génesis capítulo 2, cuando habla del árbol de la vida, el árbol del bien y el mal, es una parábola, es una paradoja, es alegoría. Está diciendo que va a haber una persona maligna que tiene el bien y el mal, pero hay una persona que solamente es árbol de vida. Lo resume en árbol de vida, no dice árbol de bien y mal, árbol de vida. Ya expliqué el martes pasado qué significaba árbol de bien y mal. Busquen la prédica. ¿Cuál es la prédica que hice el martes pasado? El título es... Ay, madre, el título del martes pasado. ¿Se acuerda usted, querido, el martes pasado? Está en YouTube, entra a Clase Bíblica Ferreira en YouTube y ahí va a saltar el título de la última prédica que puse. ¿Sí? Ahí lo vamos a decir a ustedes para que ustedes entren, los que están tomando papel y lapicera, y ustedes puedan entender que hay cosas que no puedo explayarme, pero sí les puedo dejar como dato para que después ustedes lo asimilen más claramente. ¿Está ahí? El bien para mi vida. Ese es el último que se puso en Clase Bíblica Ferreira. El bien para mi vida. Y ahí se explica por qué se llama el árbol que era representación de Satanás del bien y del mal. ¿Por qué? Ya había explicado muchas cosas que están ahí. Que siempre parece que trae el bien, pero detrás está el mal. Es una mentira. Bueno, entren y van a saber todo eso. Ahora,
Si yo viajo acá, para los que se están sumando, el título es El Camino, y hemos usado Génesis 5:24 y Juan 14:6, porque camino de Enoc desapareció, y el Señor dijo: yo soy el camino para llegar al Padre, en la consigna porque el cristianismo va a desaparecer. En el Salmo capítulo 18, versículo 20 al 21, dice así la palabra del Señor: Yahweh el Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. ¿Por qué? Porque yo he guardado los caminos de Yahweh. Entonces, ¿cuál es el camino que guardamos en el nuevo pacto? El camino de Yeshua. Pero en el antiguo pacto, los hebreos tenían que guardar el camino del original, para ellos es Yahweh. Nosotros lo han tomado como Jehová por una traducción del hebreo, pero la palabra Yahweh no tiene vocales. Por eso es que cuando en Génesis 2:7 sopló y aliento de vida en el hombre y fue el hombre un ser, un alma viviente, todo ser humano se ha comprobado científicamente que cuando respira está diciendo Yahweh, sin vocales. Está haciendo Yahweh. Por eso el Salmo 156 lo confirma y dice: todo el que respira alabe al Señor. ¿Por qué? Porque estamos respirando de su aliento, su nombre. La ciencia ha comprobado que el genoma humano, cuando hicieron un estudio del genoma humano y han visto la numerología del genoma humano, el 5 y el 10, y cuando lo han traducido al 5 y al 10 y lo han traducido en números, perdón, con letras, a los números lo han traducido a letras, esas letras terminan diciendo Yahweh, sin vocales. Ahora, ¿por qué un genoma humano termina diciendo como resultado final los números Yahweh? Fácil. La Mona Lisa, ¿quién la pintó? Da Vinci. ¿Y de quién está la firma ahí? Del autor. Entonces el genoma humano, ¿quién creó al hombre? Dios. Entonces está su firma en nuestro genoma. Así como está nuestro respirar, Él, y también está en el genoma. O sea, miren cómo Dios está por todos lados, en nuestro cuerpo, en cada átomo, en cada célula, está por todos lados. Dios está dentro de aquellos que quieren que Él esté. Y ahí, por eso es que se producen las sanaciones, los milagros, porque le estamos autorizando al Dios que está dentro de nosotros, que es el mismo Señor. ¿Cómo que Dios? Claro, Juan capítulo 14, versículo 24 lo dice. Dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos y haremos morada en él. Eso dice Juan 14, 24. 23 al 24, leanlo en contexto. El 23 al 24, ¿sí? Bueno, entonces, esto espiritualmente a mí me lleva, luego de lo que acabo de escuchar, porque yo he guardado los caminos, dice acá el salmista, de Yahweh, y ahora guardamos el camino de Yeshua. Y no me aparté impiamente de mi Dios. Y ahí entra la base de Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Él se lo llevó. Entonces, ¿qué es lo que tenía Enoc en comparación de otros creyentes como un salmista como David? La respuesta es que guardaban los caminos del Señor, que no me aparté. Entonces, David, cuando cometió pecado, rápidamente sabía que era reo de muerte eterna, se arrepintió de sus maldades, no como su hijo Salomón. Y ahí entra Adán y Eva en Génesis 3. Ellos no dijeron: Señor, me arrepiento, hemos comido del árbol prohibido del bien y el mal, perdónanos. No, ellos no se arrepintieron, por eso fueron expulsados. Y de lo mismo pasa en este tiempo. Dicen en Juan capítulo 3 que muchos no vienen a la luz porque sus obras son malas. Léalo en contexto del 18 al 21. Pero aquellos que vienen a la luz quieren participar de la luz porque quieren cambiar sus vidas. En Proverbios capítulo 16, versículo 2, tomen nota, dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Entonces, ahí está el tema, ¿ve? ¿Cuántas personas conocemos que le va bien? Llegan a ser grandes, pues puedes llegar a ser presidente, un gran cantante, un gran escritor, un gran patriarca para tu país en todas las áreas,
Pero todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Ellos lo creen. Eso le pasó al rey Nabucodonosor, cuando leemos que luego se convirtió en una bestia por tener esa forma, en ese egoísmo que él tenía. Y así le pasó a muchos, porque tenían sus propias opiniones, se apartaron de lo que Dios quería para con una persona, el propósito de Dios. Dice, pero Yahweh, el Señor, pesa los espíritus. Ahí está el tema del peso de los espíritus. Hay espíritus que son malignos, espíritus malos. Y está el espíritu que es el espíritu de Dios. Pero cuando uno lee 2 Corintios 3, 17, dice, porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Entonces, cuando yo peso al espíritu, ¿cómo vive? ¿Cómo se siente la persona? Justamente libre. Juan 3:8, el viento sopla donde quiere, escucha su sonido, no sabe dónde viene ni dónde va. Así es el que es nacido del espíritu. Es libre como el viento. ¿Y dónde sale el viento? De las hojas de una planta. ¿Y qué dijo el Señor en Apocalipsis 22, versículo 2? Los árboles, las hojas son para sanidad. Que rápidamente, por supuesto, lleva al Salmo capítulo 1, en donde en el versículo 3 observamos que dice que somos como un árbol plantado, 3 al 5, léanlo, junto a corrientes de agua viva que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Jeremías 17. Todo eso confirma lo que yo le estoy hablando, queridos hermanos. Bueno, para que no quede confusión, Jeremías, voy a ir a Jeremías, porque ya cité el Salmo. Voy a ir a Jeremías, capítulo, vamos a leer Jeremías capítulo, ahí está. Jeremías, ¿qué hace Jeremías? Jeremías es un profeta que le habla a Israel marcándole el camino para que no sean llevados como esclavos, ¿a dónde? Justamente con el rey Nabucodonosor a Babilonia. Entonces Jeremías quiere marcar, prepara el camino, Dios lo manda, pero ellos ¿qué fueron? No fueron obedientes. O sea, todo lo que está escrito en Jeremías, lo voy a resumir así, todo lo que está resumido en Jeremías es prevenir un acontecimiento hacia un pueblo. ¿Lo escucharon? No, pero sí escuchaban a los falsos profetas. Pero a él no, le costó mucho, incluso la vida, como a Isaías, porque está los profetas mayores que son Isaías y Jeremías y Ezequiel, son personas que fueron enviadas por Dios para prevenir ciertos acontecimientos, como le pasó a Noé. Entonces siempre uno está tratando de prevenir a todos los que somos cristianos, a todos los que nos acercamos al Señor y mayormente a los que no se acercaron. Vuelvo a repetir, el peligro está en los que no se acercaron, a los que todavía no creen. Entonces por eso estas enseñanzas son muy importantes para aquellos que no creen, para que están escuchando por primera vez y se han tocado por el Espíritu y digan, acá hay algo. Entonces, ya permitido por Dios, están teniendo ese llamado. Todos tenemos llamado, pero a veces, como dice Juan, Romanos 10, versículos 14 y 15, dice, ¿cómo predicarán si no fueron enviados? Pero también dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán, dice, si no fueron enviados? Es decir, nadie puede predicar si no es enviado. Yo no puedo decir que no soy un enviado de Dios, porque predico. Si digo lo contrario, iría contra Dios. Y si alguien dice de mí que yo no soy un predicador o no soy un pastor, estaría peleando con Dios también. Entonces, para los hombres, Proverbios 16:2, todos los caminos parecen limpios en su propia opinión. Utiliza la palabra limpios. Y cuando uno lee 1 de Juan capítulo 1 y lee el versículo 7 y más el versículo 9, pero en el 7 dice, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpiará de nuestras maldades, de nuestro pecado. Entonces la persona vemos que se autolimpia a sí mismo.
Por eso es que primera de Samuel capítulo 2 dice, nadie será fuerte por su propia fuerza. Es decir, nadie que se crea porque ellos mismos creen que pueden hacer o deshacer en este mundo. No, todo tiene un límite. El mismo Señor le dijo a Pilato, tú no tienes más poder si no se te fue dado desde arriba. Le dice a Pilato en Juan 19, lo van a ver. O sea, nadie puede tener más poder. Creo que ya se hizo una prédica sobre este tema. Ahora, en Proverbios 5:20 dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Porque esto va en relación a todos los caminos del hombre que son limpios en su propia opinión. Hay hombres, y yo le contaba a la gente que cuando yo cantaba cuarteto, o desde que era chico, en mi adolescencia, para mí tener 1, 2, 3, 4 novias era algo normal. Es más, me sentía exitoso. ¿Por qué? Porque ¿quiénes alababan eso si me están escuchando mis tíos? Mis tíos, ¿y quién que no tiene hijo, nieto? ¡Qué capo mi hijo! Mirá, le persiguen a la mujer y presumen por eso. Pero porque en la ignorancia y en el desconocimiento de ciertos acontecimientos, porque todo eso termina mal. ¿Y por qué mi hijo mío andará ciego con la mujer ajena? Porque dice mujer ajena, porque es un adulterio y ahí vamos directamente al Éxodo capítulo 20 y al Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Porque ¿de qué nos habla ahí? Nos habla de los 10 mandamientos, entre los cuales dice que no tenemos que desear a la mujer de tu prójimo. Dice, ¿por qué los caminos? Dice el versículo 22 de Proverbios 5, dice, porque los caminos del hombre se están ante los ojos de Yahweh, del Señor, y Él considera toda su vereda. Es decir, el andar que tenemos, Dios nos controla qué hacemos, qué no hacemos, por dónde andamos. Si Él controla lo que hacemos y por dónde andamos, quiere decir que no queda nada oculto a los ojos del Señor. Para eso van a tener que leer Marcos 4:22, en donde lo dice, donde lo aclara, que no hay nada oculto para con el Señor. Entonces, Él, que es nuestro Señor, que es nuestro Dios, que todo lo sabe y todo lo ve. Imagínense en ustedes, Él siendo Dios todo lo ve y todo lo sabe. Ahora, los seres humanos sin ser Dios, ¿qué es lo que estamos viendo? Los satélites que nos han puesto por todos lados, y ahora vos te movéis cámaras, vos te subís a la terraza, capaz que querés tirarte, bañarte o desnudarte, y hay una cámara desde el cielo, el satélite que te está mirando, te está grabando y vos no lo sabés. Están los drones, ahora hay cámaras por todos lados. O sea, también estamos siendo observados. Vos tenés un celular en la mano, pero vos no sabés que te están grabando. Todo el tiempo te están grabando lo que hablas. Algunos ya tapan las cámaras, pero bueno, es algo que está profetizado también que va a ser así en el libro de Daniel, y va a ser así. Ahora, esto me llevó a Proverbios 2, lo que estoy hablando todo esto, Proverbios Proverbios capítulo 12. Vamos a ir a Proverbio. Vamos a ir para librar. Proverbios capítulo 2. Proverbio capítulo 2, desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 12 al 15, dice así: para librar del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal. ¿Cómo que se alegran haciendo el mal? Que se huelgan en las perversidades del vicio. ¿Cómo del vicio? ¿Quién tiene vicio acá? Cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Entonces, cuando el camino está torcido, y ahí juntamos todo lo que estoy leyendo, cuando uno va detrás de una mujer que no es tu mujer, cuando tu camino está torcido y no estás en el camino de Dios, cuando tenés vicio, cuando te parece que lo que haces no está mal, está bien. Y eso es lo que estaba diciendo yo. Al principio para mí no estaba mal, y para muchos hombres que no conocían al Señor, ser mujeriego, sino que te decían capo, capo, qué capo, mira este capo. No, estaba mal, pero uno era ignorante, no sabía. Entonces, hasta que te saca la venda de los ojos. Para eso van a tener que entrar a mi canal y ver las prédicas que se llama Dios te hará ver lo que antes no veías, ahí hasta ejemplo número 6. Entonces, queridos hermanos, vemos que del 1 al 6,
Entonces vemos que justamente es muy delicado estar en el camino de Dios. Si uno lee Mateo 5:25, dice: ponte de acuerdo con tu adversario mientras estés en el camino. La palabra ahí indica mientras estás con vida y mientras sos cristiano, porque está hablando el Señor ahí. Porque no vaya a ser que eso te entregue a un juez y el juez te eche a la cárcel. ¿Qué significa todo esto espiritualmente? Todo esto espiritualmente nos está hablando, dice, no vas a salir de ahí hasta que no pagues. Eso se mezcla con la palabra de Mateo 6, 14 al 15, el versículo: si no perdonas a tu hermano la ofensa, tampoco mi Padre te perdonará. Entonces, ¿qué hace las entidades? Esas son puertas abiertas. Y si son puertas abiertas, entras en depresión, en encierro, no sabes por qué te sentís mal, te sentís deprimido, oscuridad, ya no tenés contacto con la gente, estás aislado, hay algo que no está bien. Y todo eso es por una falta de perdón, etcétera, etcétera, porque estás por un mal camino. El Proverbio 16, porque todo esto me llevó a Proverbio 16, versículo 7, dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, el Señor aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Esta parte es muy importante, porque cuando uno lee Romanos 12, 19 dice: no tomen venganza de sus enemigos por su propia cuenta, mía la venganza yo pagaré. Y si leemos Éxodo 14, 14 dice: yo soy el que peleó por ustedes, ustedes quédense tranquilos, descansen, porque yo me encargo del asunto. En el Éxodo 14, 14. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que pobre de aquellos enemigos que te quieren hacer guerra. Vieron que hemos aprendido hace unos meses atrás sobre las prédicas que están ahí justamente, Dios te hará ver lo que antes no veían, donde pongo el ejemplo de Eliseos y de los sirios, de los moabitas, que venían a atacar al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo? Perdón, no era de Eliseo. Cuando hablamos de Balaam, porque hice distintas clases, una con lo que pasó con Eliseo, pero con el imperio de los sirios, pero en este caso estoy hablando de Moab, que quiere atacar a un pueblo y entra en acción este profeta que hemos mencionado, Balaam, en donde hemos visto que él tenía un poder para maldecir a una ciudad, a un pueblo, y caía en maldición. Pero dice la Biblia ahí, pero no podía pasar esto, no podía suceder el daño hacia Israel, porque Israel estaba en ese tiempo caminando bien con Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros estamos caminando bien con Dios y hay enemigos que tenemos, que nos están deseando que tu matrimonio sea destruido, que tu finanza sea destruida, que una enfermedad te mate, que tus hijos le pasen cosas malas, no va a pasar. No va a pasar a aquellos que te están deseando el mal. Pero cuando no pasa, y acá dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios. Entonces, cuando mi forma de vivir, que hemos aprendido el significado, no se olviden que hemos aprendido el significado de la palabra camino, que del hebreo significa, se pronuncia como kalak, y del griego como odos, pero que es un modo de vida, es un caminar con Dios. Caminar acorde en la vida a cómo Dios quiere que nos manejemos en la vida. Si nosotros hacemos según como Dios quiere que nos manejemos en la vida, Él va a hacer que nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Ahora, si ustedes ven a Israel, ¿por qué está en guerra Israel? Porque no están caminando con Dios. Porque Juan 1:11 dice: a los suyos viene, los suyos lo despreciaron y lo mataron. Entonces Israel, aunque no quiera, va a ser sitiada, va a haber guerra, le van a perseguir, es el hilo del mundo. Entonces, cuando se manifieste el hijo de perdición, va a ir a Israel, desde ahí va a querer gobernar, pero va a salir desde Roma, según, vamos a entrar al tema de las bestias, el Apocalipsis 3 y todo, que es mucho para explicar, pero que es bueno también saber. Entonces, ustedes tienen que saber, queridos hermanos, que estoy poniendo el ejemplo, si acá la palabra, lo que quiero poner como ejemplo es que si la palabra del Señor acá dice que si caminamos con Dios, aún sus enemigos hará estar en paz, ¿quién te va a hacer guerra? Nadie, porque Dios frena a través
de que vos estás caminando bien con Dios. Entonces, cuando uno tiene un enemigo, dice: Señor, te encargo, este enemigo lo pongo en tus manos, es tuya la venganza, encárgate de él. Pero ¿qué dice? Si tu enemigo tiene manos, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, para que hagas ascuas de fuego. Entonces, la persona, en vez de tener un fuego consumidor para destruirte, va a sentir: no, quiero estar en paz con esta persona. ¿Cómo puede ser que me está ayudando a pesar del mal que le estoy deseando? Entonces se hace ceniza, ascuas, se hace cenizas. La maldad que tenía no la puede tener ya. Eso es un misterio, pero es una forma de Dios. En Lucas 6, en lo completo, ahí dice: a tu enemigo bendícelo, el que te desea el mal, ora por él. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que estemos en paz. Porque si yo me pongo a enfrentar a mi enemigo, la respuesta es que del otro lado voy a recibir una respuesta. Y esa respuesta, si no me daña a mí, puede dañar a mi esposa, a mis hijos, a mi finanza. Y ahí entra incluso luchas espirituales, porque hay gente que, ¿sabes con qué armas se manejan? Hay armas, hay gente que de repente invierte y puede pagar a un brujo, un curandero para maldecir tu vida, tu finanza, o incluso para que se te despierten enfermedades. ¿Cuántas historias conocemos de gente que se va secando, que se despiertan enfermedades? Y dice: ¿cómo pasó esto? Son maldiciones generacionales, pero hubo porque alguien deseó esa maldición. Pero cuando estamos con Cristo, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están con Cristo. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Entonces ustedes tienen que saber que Dios es el que se encarga de cuidarnos. Por eso Malaquías 3:11 le dice al pueblo de Israel, dice: tú te encargas del devorador para que no dañe nuestras finanzas. Entonces, Él se encarga del devorador, que quiere devorar tu vida, tu familia. Entonces, el mejor ejemplo es leer el libro de Job. Y ahí vemos cómo todo lo que el enemigo le robó, el Señor le restauró. Ahora, en Jeremías 6, versículo 16, dice la palabra del Señor: así dice Dios, así dice el Señor Yahweh: paraos en los caminos y mirad. En este momento, cuando uno está escuchando una prédica tranquilo, estamos durante el día, estamos todos en movimiento, pero hay gente que lo escucha en su casa, dice, pone los auriculares y ya está meditando y dice: así dijo el Señor, párate en los caminos y mira. Es decir, yo me paro, freno, y en ese frenar espiritual veo distintos caminos. ¿Cuál es el camino que tengo que tomar? A mí me pasó que tuve que tomar decisiones, dejar la música secular, que era mi trabajo, y de tomar el camino de servir al Señor y dejar otros trabajos alternativos, que es largo de explicar, porque después me di cuenta cuando hice la prédica de Dios te hará ver lo que antes no veía, que me equivoqué, porque yo tenía que seguir normal para poder ganar almas de aquellos que estaban perdidos, como Moisés. Moisés, Dios le permitió que viva en Egipto y sea un príncipe en Egipto. ¿Para qué? Para que después vuelva justamente a tener ese acceso en el palacio para hablar con el faraón, y así puede ser muchas cosas. Entonces, Jeremías 6:16 dice: así dijo Yahweh el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. El ejemplo que está poniendo espiritualmente es lo mismo que se le dijo a Josué en Josué capítulo 1, que no sea parte de él este libro de la ley, que lo juntamos con la pieza del Salmo 1, que si meditamos en la palabra de día y de noche, vamos a ser como ese árbol. Entonces, todo lo que haces vas a prosperar, le dice a Josué en el capítulo 1. Entonces, tenemos que seguir el ejemplo de una senda antigua que está haciendo referencia a cómo se manejaban nuestros patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob, que eran personas que estaban en comunión con Dios, incluso eran hombres diezmadores según la Biblia, y tenemos que andar para que hallemos descanso para vuestras almas. Pero sin embargo, cuando leemos ya Mateo 11:28, dice: vengan a mí y hallaré descanso para vuestras almas, y yo os haré descansar. Todo aquel que tenga cualquier tipo de problema, venga a mí y yo haré descansar, en el nuevo pacto, ¿verdad? Pero acá, Jeremías, que está profetizando a Israel, que yo le dije anteriormente que ellos, por no obedecer estas palabras, es más, dice en el mismo versículo, en el final dice: y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron: no andaremos. Mirá la rebeldía que tenían. Dijeron: no,
vamos a andar como yo quiero. Es como que yo como pastor digo, mira hermano, hermana, haz esto, deja esto, controla esto, manejate por este lado, te damos este consejo. No, yo como quiero. ¿Qué? Ahora que los pastores me quieren mandar a mi forma de vivir. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Cada uno puede hacer como quiere, pero después las consecuencias es el tema. Por eso en Mateo capítulo 7, en el versículo 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Dice que muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y ahí me preocupo espiritualmente, porque aparentemente somos muy pocos los que nos vamos a salvar. Aparentemente la mitad de lo que en la actualidad de todos los cristianos que hay en el mundo va a ser la mitad para mí. ¿Pero por qué digo que la mitad? Porque me lo describe cuando el Señor dice: el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. La parte a la mitad, porque dice el reino de los cielos, está hablando de los que están adentro del reino. Entonces está hablando de los que sí están dentro del reino, que no acumulan aceite, que es el Espíritu Santo de la palabra. A veces les digo yo, si creen que es aburrido en mucho tiempo escuchar una prédica 50 minutos a 1 hora, pónganse contentos, porque cuanto más aceite tenés, porque vas a ser salvo. Y cuando en una iglesia, congregación, menos aceite, menos palabra hay, menos aceite tenés. O sea, no podemos ir a un retiro espiritual o a un lugar a hacer una campaña y solamente cantar alabanza todo el tiempo, porque tiene que haber más del Espíritu Santo. Si no, nos estamos moviendo equivocadamente. ¿Entienden, queridos hermanos? Lo más importante siempre es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Por eso en Hebreos capítulo 10, basado en lo que acabo de leer acá en Mateo, en el versículo 19-20 de Hebreos capítulo 10 dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, de Jesús, por el camino nuevo. Vieron que Jeremías dice el camino antiguo, acá dice que andemos por el camino nuevo, ya no andamos según la ley de Moisés. Nada que ver con el Shabbat, nada que ver con el arca del pacto, nada de lo que está descrito en el Antiguo Testamento, sino por el camino nuevo. Por eso Él, cuando consagra el cuerpo y la sangre, dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, dice en Mateo 26, versículos 28 al 29. Hace nuevas las cosas. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando dice que Él nos abrió a través del velo, y uno lee 2 Corintios capítulo 3 en contexto del 17 al 18, del 16 al 18, ahí dice que lo que todavía practican según lo que es Moisés tienen el velo puesto, pero cuando se conviertan a Cristo, el velo se le quitará, dice ahí. Y ahí entenderá que el Señor es el Espíritu y que hay libertad, y que mirándonos como al espejo, como cara descubierta, vemos reflejada la gloria de Dios a su misma imagen y semejanza, que es la representación de Génesis 1, 26, 27, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, volvemos a la esencia de lo que Dios nos ha creado. Y acá cuando dice por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es en su carne, utiliza la palabra carne, y para entender la palabra carne, uno tiene que leer Juan 1, versículo 1, 2 y 3, pero culmina en el versículo 14, porque el versículo 1, 2 y 3 de Juan 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, este era en el principio, y por el verbo fueron hechas todas las cosas. Pero en el versículo 14 de Juan 1 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahí entendemos por qué en Juan 14, versículo 9 y 10 dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y cuando uno lee Juan 6, 51, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo doy por la vida del hombre, de la humanidad. Entonces ahí vemos muy claramente que la contaminación del pecado estaba en la carne. Por eso en Isaías 53, que no lo entendieron los maestros de la ley, era que el cordero iba a ser molida su carne, porque es destrozada su carne en la cruz del Calvario. Pero y la carne y el pan que yo daré es mi carne, dice. Entonces cuando Él resucita como una carne sin contaminación. Entonces lo podemos comer, y ahí empezamos a recibir la cena del Señor como una carne no contaminada. Es un misterio,
Por eso en Juan 6 lo toman por loco y lo abandonan según el contexto, ya desde el versículo 57 al 68, lo abandonan la mayoría de los que le seguían porque decía, este está loco, quiere que lo comamos, es un caníbal. Pero nosotros entendemos estas cosas porque son espirituales, nos estamos congregando, y bueno, el que escucha, entre ahí al canal de Clase Bíblica Ferreira en YouTube, va a poder entender juntando las piezas, uniendo lo espiritual a lo espiritual. Para ir terminando, no se olviden, título, el camino. Hebreos 11:5 dice, y habíamos empezado en Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Consigna, ¿por qué el cristianismo va a desaparecer? Justamente porque Dios se lo va a llevar. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, que es lo que no vamos a ver, muerte. Y no fue hallado porque los traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, que es igual a porque caminó con Dios. Amén. Queridos hermanos, esta prédica, el camino, te invita a que camines con Dios. El Espíritu Santo, vamos a orar en la parte final por tu vida, y el Señor me dio un texto muy importante para la parte final, Hechos capítulo 2. Y en Hechos capítulo 2, oración final, vamos a compartir. En Hechos capítulo 2, versículo 28 dice la palabra del Señor. Me hiciste conocer los caminos de la vida. A mí el Señor me hizo conocer los caminos de la vida. ¿Y cómo pude yo conocer el camino de la vida? Porque Él es el camino y la vida. Porque tuve un llamado, y todos lo tenemos. Todos tenemos el llamado. Porque Mateo 24 dice, cuando se predique por toda la nación este evangelio, entonces será el fin. Y estamos predicando. Estamos a las puertas del fin. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Estamos en la presencia, hay presencia de Dios. ¿Cómo sé yo que hay presencia de Dios? Justamente porque hay palabra de Dios, porque está el Espíritu Santo. Porque nadie que habla de mí puede decir mal de mí, dice la palabra del Señor. Hablamos de ti, compartimos de tu Espíritu Santo. Y si hoy la palabra nos marca como título el camino, y cómo caminó Enoc, y cómo el Señor nos dijo, yo soy el camino, el Espíritu me da para que tomes nota y te grabes en tu memoria el Salmo capítulo 119, versículo 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera en mi camino. No se olviden, lámpara es a mis pies solamente tu palabra, que es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y lumbrera en mi camino. Entonces, si tenemos la luz de Cristo iluminando nuestro andar, no podemos caer, porque hay luz que nos hace ver. Cuando haya trampa, nos va a hacer ver que ahí hay una trampa, porque la palabra es viva y eficaz, es el manual de información, aunque el que no crea lo tome a poco, pero hasta el más ateo, cuando está en peligro su alma, tiembla y pronuncia a Dios, porque ya le he explicado que todo el que respira está pronunciando a Dios, y el genoma humano está con el sello de Dios. Dios está por todos lados. Dios está en todos lados, incluso en donde hay maldad Él está, porque quiere sacar eso malo para que se convierta en bueno. Él siempre está para hacer el bien. Por eso Ruth, siendo moabita, que sacrificaban incluso criaturas, fue sacada de ese sacerdocio, porque Dios estaba ahí. Dios está y sabe que muchos estamos equivocados. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Yo le invito a todos aquellos que están equivocados, que creen según la creencia del abuelo, de la tía, del indio y del hermano santa, incluso de algún sacerdote que te haya dicho esta es la forma. Dios te dice, hay una sola forma. Juan 14:6, yo soy el camino para llegar al Padre. Yo soy el camino. Felipe le dice a continuación, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice, hace tiempo que estoy con vosotros. ¿No te has dado cuenta? El que me ha visto a mí ha visto al Padre.
No le hacía falta morir para ver al Padre. A mí no me hace falta morir para ver al Padre, porque Juan 14:24 dice: el que me ama y respeta mi palabra, yo voy a ir a Él y voy a morar en Él. Él está dentro mío. Yo no puedo decir: Dios me ha tocado por un costado, o Dios me ha tocado de atrás. Antes sí lo decía por mi ignorancia. Ahora me toca desde adentro, desde mi corazón, desde mis pensamientos. Lo que estoy hablando son sus palabras, porque es Él el que está hablando. Pero el Padre habla para salvar a sus hijos. Por eso te invito a que digas conmigo estas palabras: Padre, me arrepiento porque he pecado contra ti. Pongo mi vida en tus manos. Reconozco mis errores, que anduve por mal camino, y acepto en mi corazón como Señor y Salvador al que ha dado la vida por todos nosotros, a tu Hijo amado, a Yeshua Jesús el Salvador. Mi vida pongo en sus manos. Quiero caminar con Él para ser llevado con Él. Amén. Que así sea. Si hiciste tu oración, ya está, el Señor lo aceptaste. Déjate ministrar, escucha palabra de Dios y vas a experimentar el mundo espiritual que la persona natural no la puede ver, porque solamente lo podemos ver cuando estamos llenos por el Espíritu Santo. Juan 3:3: cuando nacemos de nuevo podemos ver el reino de Dios, que para muchos es invisible. Pero Eliseo oró y dijo: Padre, oro para que mi criado que no puede ver pueda ver lo que otros no ven. Y vio un ejército celestial que está permanentemente cuidándonos en las regiones celestes. Le bendigo a cada uno de todos ustedes en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador. Padre Celestial, hay personas que están atravesando problemas financieros en este tiempo. Ayúdalos, Señor. Que llegue esa bendición para que tengan ese respaldo económico, Padre. Aquella persona que está pasando por problemas de salud en un cuerpo, o tiene un pariente que está enfermo, nos llegan mensajes de personas que están luchando por una mala operación, por un cáncer, o por cualquier nombre. Yo no quiero mencionar los nombres de las enfermedades, porque he entendido y he aprendido que el nombre, incluso de cáncer, el nombre de cada célula o de una enfermedad fue puesta por un científico, por un doctor. Y a mí en Génesis 2 me dice la palabra que el que ha creado todos los órganos es Dios, es mi Padre. Yo con tan solo decir tú, Padre, restaura lo que tú has creado. Ponte la mano en el lugar que sientes que el enemigo ha dañado ese órgano y diga: Padre, tú me has creado, tú me hiciste perfecto. Y si por algún motivo fue dañado este cuerpo, te pido que pongas tus manos de alfarero y restaure cada uno de mis órganos. Que así sea, Padre, en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador. Sí, Padre Celestial. Y al mismo tiempo reprendo y reprendemos juntamente como hijos de Dios a todo lo malo que se quiera levantar en contra de nuestras vidas, y tomamos la palabra escrita de Isaías: ningún arma forjada creada podrá ni prosperará contra nosotros, porque es más grande el que está con nosotros, porque caminamos con Dios, caminamos con nuestro Señor y Creador, tenemos esa comunión con nuestro Señor y Salvador. Estamos contigo, Señor, y te damos gracias porque nos permites en este día estar en esta comunión espiritual. Sí, Padre Celestial, hoy podemos decir que caminamos contigo, y aunque no podamos pronunciar la palabra halak o la palabra odos, sabemos que caminar contigo es tener comunión con nuestro Creador, andar según tu voluntad. Padre, que así sea en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Bendigo a cada uno de los que escuchan esta enseñanza, comparten esta enseñanza, porque es para grandes bendiciones, porque lo hicimos en tu nombre poderoso, Yeshua, Jesús. Amén, amén, amén. Le bendigo con 3 de Juan 2, queridos hermanos. Bendecido en todas las cosas, que tengan buena salud y que prospere su alma en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Nos acompaña en la consola de sonido nuestro querido Mauro. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira, y de Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos Yeshua el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús. Hemos compartido
esta enseñanza bíblica que sabemos que va a ser de muchas bendiciones para todos vosotros. Mis cordiales saludos para todos vosotros, de parte también de mi esposa Melanie, de Isai, de toda la familia de la fe. Compartan esta enseñanza, denle like, denle me gusta, comenten. Eso nos va a ayudar a seguir sembrando y a ganar más audiencia y a ganar almas para el reino de nuestro Señor y Salvador. Así que tengan una bendecida vida. Nosotros nos quedamos acá, seguimos en la radio, vamos a estar compartiendo los mensajes de texto que nos han llegado al 11 31 56 60 66. Así que, queridos hermanos, yo me despido de la gente de las redes sociales como YouTube, TikTok, Facebook. ¿Y cuál es la palabra que siempre les digo? Justamente, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.